He visto desfilar cientos de personas que llegan y se van y yo me quedo y la verdad te digo, para mí es un milagro, una bendición. Yo he estado en situaciones en donde gente mala ha querido atacarme para sacar una nota, para sacar provecho. Y la misma gente es la que me ha cobijado. Siempre digo que vivo en un mundo de amigos que no conozco. Créalo o no, hasta que llego a Estados Unidos no descubro la música de banda, la música norteña. Nunca voy a olvidar el primer día que un amigo mío trajo un cassette y lo puso en mi coche de José José. Yo iba entrando al centro histórico. Tenía la torre latinoamericana al lado y cuando empieza esa voz de José José yo dije, ¿qué es eso? Y todos mis amigos voltearon, ¿no sabes quién es José José? Yo nunca lo había escuchado. Y Juan Gabriel y síguete. Igual me agarró por ahí y yo cantaba Juan Gabriel y cantaba José José y hasta la fecha son mis grandes éxitos en karaoke. ¿Qué ofrece la tele que no ofrece el streaming? Una de las cosas que ofrece es los momentos en vivo. Que cuando está pasando algo en vivo, no cuando tú te conectas. Todo mundo se conecta en ese momento en el tiempo. Y ese momento en el tiempo que antes se reflejaba como cuando yo hacía Gordo y Flaca, que a las 4 la familia se sentaba a ver los chismes y podías comentarlo con tu abuelita, con tu hijo, ya se ha perdido. Yo hago lo que hago porque lo amo, ¿sabes? Amo mucho estar en televisión. ¿A ti te apasiona esto? Lo vas a seguir haciendo. No creo que sea un tema de dinero, de que me voy a hacer rico con esto. Creo que es un tema de amor y eso es lo que sobrevive, el amor por lo que haces. Si amas lo que haces, no hay sacrificios, hay ganas. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Miyako Doral, un tatuaje de sabores en tu paladar. La Francia Joyería, elegancia y estilo en cada pieza. En Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra siempre celebramos a quienes con su carisma, talento, logran unir culturas y conquistar corazones. Hoy recibo a un invitado muy especial, un mexicano que ha hecho de la televisión su casa y de la comunicación su pasión. Él es arquitecto de profesión, pero comunicador de vocación. Ha sabido construir ladrillo a ladrillo una carrera sólida en los medios más importantes de los Estados Unidos. Su estilo fresco, su simpatía natural y esa chispa que lo distingue lo han convertido en una de las caras más queridas de la televisión hispana. Lo vimos durante años alegrando las mañanas en Despierta América y hoy lo seguimos disfrutando en Hoy Día. Definitivamente yo estoy muy contento porque este invitado, más allá de las cámaras, es un hombre auténtico, cercano, un papá dedicado, que vive con orgullo su faceta más importante, la de ser papá de León. Porque si algo lo define es que nunca ha perdido la humildad, ni la sonrisa con la que conecta con todos. Tengo el honor de darle la bienvenida a un colega admirado y a un amigo de todos los que amamos este mundo de la comunicación. Con nosotros el gran, el único, el inigualable Carlos Calderón. Me vas a hacer llorar. Gracias. Qué chingón soy. Carlitos, como te dicen tus amigos y toda la gente del medio, sí, ¿no? Sí, todo el mundo me dice Carlitos. De verdad que es una... Yo no sé, es algo de los Carlos. Mi papá le decían Carlitos también, hasta que murió. Siempre fue Carlitos. Y yo no me he zafado de ese karma de los Carlos. Carlos, ¿cuándo descubres que no vas a seguir la arquitectura y creando espacios para dedicarte a construir una carrera que conecta y que comunica con la gente? Bueno, de hecho fue al revés. Yo empecé a hacer comerciales de televisión porque me especialicé en fotografía arquitectónica. Okay. Entonces, para acabar de pagar mis estudios y mi despacho de arquitectura, busqué una oportunidad como fotógrafo, pero un agente en México me recibió y cuando vio mi presentación me dijo que si me interesaba, en vez de ser fotógrafo, jugármela enfrente de las cámaras. Y me hizo una audición y desde entonces no dejé de trabajar. Entonces empecé haciendo comerciales para pagar la renta de mi despacho de arquitectura, para pagar mis viajes, para conocer lugares que me interesaban de arquitectura. Y fue creciendo el interés de productores en darme más trabajo. Y una vez me llamaron de Hollywood, que me habían visto en unos comerciales, y me ofrecieron un trabajo en Los Ángeles, en unos estudios muy populares, muy famosos de ahí, de Hollywood. Y yo me fui para allá. En gran parte porque mis amigos, que yo en ese entonces no tenía el dinero para pagar una maestría, estaban haciendo su maestría en Los Ángeles. Entonces yo acepté el trabajo para irme a Los Ángeles, para estar con mis amigos y hacer de manera virtual o de invitado la maestría.
Entonces yo les ayudé a todos mis amigos en sus maestrías de arquitectura en Los Ángeles. O sea, pero no te graduaste con esa maestría de arquitectura. No, claro que no. Estabas inscrito. No estaba inscrito, pero pues aprendí. Los títulos de todos tus amigos llevan tu nombre. 100%. Plus Carlos. No, yo estuve en todas sus entregas y fui parte, la aprendí, me iba a las clases y todo. Y ese dinero que yo ganaba en la televisión ahí, pues lo usé también para viajar, para conocer Europa, para conocer otros países que me llamaban la atención. Y luego eso desencadenó otras ofertas de trabajo y fue como llegué a Univision. Y aquí con ese trabajo he fundado empresas de construcción y de arquitectura que hasta la fecha pues, todavía ejerzo. Entonces es una pasión que sigo y que es chistoso porque sí, lo que era mi hobby para sostener mi carrera se convirtió en mi carrera que ahora sostiene mi hobby, que es la arquitectura, pero siempre han estado ligadas. Pero fíjate que te has sabido diversificar porque en los grandes canales siempre ocurren cambios y siempre a medida que la gente va creciendo los cambios son más constantes, ¿no? De que ya no tienes la cara fresca de antes, entonces viene otra persona que lo va a hacer por menos de lo que tú cobras. Entonces tú tienes tu diversificación con el tema de la arquitectura y el diseño. Sí, aunque nunca lo he tomado como un factor. Yo al revés, gente nueva que llega siempre lo he apoyado, lo he ayudado a crecer, le he tratado de dar mi mejor cara y mi mejor conocimiento para crecer. Yo siempre he pensado que la gente que llega a un canal o a un proyecto nueva, joven, pues llega a sumarte, ¿no? Totalmente. Hay gente que lo ve como un riesgo, ¿no? De que ay, los jóvenes me van a quitar la chamba. Pero en mi carrera nunca ha sido así. Al revés, creo que ha sido bien bonito. Y es algo que yo he recibido de personas que estaban cuando yo empecé. Entonces, creo que la gente que realmente hace las cosas por amor entiende eso, ¿sabes? Entonces, nunca me ha faltado el trabajo ni me ha amenazado la llegada de nadie. Al revés. Pero siempre has tenido de refugio la arquitectura y el diseño ahí para... Sí, aunque separadas totalmente. Pero sí, ahora tuve un receso de unos meses y me dediqué a remodelar y vender mi casa. Y fue bien bonito porque pues, conviví mucho con los diseñadores, con los constructores, con los vendedores. Fue bonito. Que corrígeme si me equivoco, aquí todo eso es una industria. El tema de comprar casas que no están en muy buen estado, remodelarlas y venderlas. Tiene un nombre particular, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero... le dicen flipping, le dicen BRRR. Hay muchas terminologías, eso que al gringo le encanta poner terminología. Pero pues básicamente es hacer construcción, hacer arquitectura, remodelar, subir el valor de las propiedades y de ir sacando una ganancia. Es difícil, es estresante. ¿Recuerdas el nombre de la persona que te dijo... No estés detrás de la cámara haciendo la fotografía arquitectónica, sino que vamos a llevarte frente a la cámara? Oscar Madrazo. Ah, Oscar Madrazo. Sí, un agente que creo que se acabó convirtiendo también en talento de su propio reality, no lo sé. Pero sí, trabajé muchos años con él como modelo, haciendo comerciales, no tomándomelo muy en serio, porque yo estaba enamorado de la arquitectura y simplemente era pues, mi dinerito extra, ¿no? Carlos, ¿qué crees tú o cuál ha sido el elemento diferenciador que tienes? Primero, para que Oscar viese que quizás ibas a tener talento, no detrás de las cámaras, sino frente a las cámaras. Y luego Univision, al descubrirte e invitarte a ir a Los Ángeles y construir una carrera que te ha mantenido hasta la fecha porque sigues en una de las cadenas más grandes de los Estados Unidos, que es Telemundo como hoy día. ¿Cuál ha sido ese elemento diferenciador que crees que la gente ha visto en ti? No sé, el agente diferenciador. Yo creo que la gente ve en mí alguien accesible, alguien que le puede traducir, ¿no? las diferentes historias que he tenido la fortuna de cubrir de una manera que las entienden, que se conectan. Y eso para mí es producto de que soy inmensamente curioso. Me divierte muchísimo aprender cosas. Eso lo traigo de sangre de mi familia, todos son maestros y todos son gente muy, muy apegada a los libros. Entonces, cuando a mí me llega, por ejemplo, la carrera de arquitectura como opción, yo quería ser pintor, yo quería ser artista plástico. Y cuando llegué a la arquitectura me entró la curiosidad de ver cómo hacía yo un edificio en forma de una escultura, ¿no? Esa fue mi primera aproximación. Y me encantó y se me hizo tan fascinante todo lo que implica. Y cuando entro a fotografía, mi papá tenía una cámara Pentax K1000
que pues es un clásico, ¿no? Ya no existe. Pero de para museo, mí de fue, colección. sí, para mí fue una curiosidad muy grande ver cómo funcionaban los lentes, la luz, el film, el granaje de plata, todo. Entonces me metí a fondo en eso. Eso me llevó a las audiciones por el camino que te expliqué, pero me encantó y también me puse súper curioso de ver cómo era el otro lado de la cámara que yo había estudiado tan a fondo. Entonces aprendí de las luces, aprendí de la escenografía. Eso me llevó a ser profesor de escenografía en la universidad y de luz y color. Entonces me empapé de eso. Entonces cuando me llaman a hacer televisión en Hollywood, yo ya había estado muy curioso de estudiar con grandes directores que en ese entonces hacían comerciales de televisión, que hoy hacen películas, algunos ganadores de Oscars y todo, que yo trabajé en comerciales de papas y de refrescos que estaban ellos empezando. Pero a mí me decían siempre que los asistentes que me quitara de ahí, porque yo estaba pegado al director de cámara, todo. con el director, con todo, con el de luces, me trepaba y todo, porque como arquitecto, pues esa es tu educación. Entonces siempre fue eso muy, muy diferenciador de otras personas en mi área, creo yo. Y cuando llego ya al área de noticias, pues peor, hijo, porque se me abrieron las puertas de la investigación, de la edición, de la postproducción, de la curiosidad por la gente, que me mandaban a hacer historias que si de un artista, que si puede ser un jardinero, puede ser el público que va a un partido de fútbol, puede ser un político. Pues mi curiosidad crecía cada vez más de saber más de estas personas. Y yo creo que eso es lo que uno transmite. Cuando eres curioso por algo, se abre esa conexión tanto con la persona que estás entrevistando como con la persona que te escucha. Y siento yo, lo he dicho en otras ocasiones, que el ser curioso ha sido algo que yo siento que ha sido mi herramienta principal. Y pues ya aparte, pues que la gente me escucha, ¿no? Que eso es una bendición. Y que los productores les gusta cómo me veo a cuadro, que eso es, Esa es otra bendición. Que eso es un milagro. Sí, total. No, pero qué interesante todo eso que estás contando y tienes toda la razón. El ser una persona curiosa te abre un mundo 100%. de oportunidades y de conocimiento distinto a Sí, los demás. Sí, sí, 100%. Totalmente. Yo soy muy estudioso de ese tema, de la creatividad, de la imaginación y de la curiosidad. Son tres cosas que me encantan y que pues siempre he usado, ¿no? Los programas en los que he estado siempre he llegado. No te digo que como ahora es el término disruptor, Ajá. es el término de moda, pero siempre, como yo no era periodista, como yo no era animador, como yo no era todas estas cosas que he hecho, pues llegaba yo con una idea de a ver, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo puedo crear yo algo cool, bonito, que transmita algo padre? Y sí, todo se basa en estudiarlo primero, ¿no? En ser curioso. Y en ser curioso. Hoy que estamos grabando esta conversación es 16 de septiembre, Sí. Día de la Independencia de México. Así que felicidades Gracias. por eso. Y quiero hacer un viaje contigo a través de estos tres elementos, de los colores, los sonidos y los sabores. Quiero conocer a ese Carlos que representa a una cultura fuera de sus fronteras. Porque lo dije al principio y lo dije en la presentación, ha sabido construir una carrera sólida en los medios y en los canales más importantes de este país. Sí. Y las has mantenido, que eso es, creo que esa es una de las partes que más cuesta. Sí. Tú puedes construir algo, pero mantenerlo creo que es lo más difícil, ¿no? Sí, pues sí. He visto desfilar cientos de personas que llegan y se van y yo me quedo y la verdad te digo, para mí es un milagro, una bendición. Sí, muy grande. ¿Cómo fue tu infancia, Carlos? ¿A qué jugaba ese niño en México? No con qué soñaba hacer, porque ya dijiste que el tema de la arquitectura, de cómo construir un edificio en forma de escultura, era parte de lo que tú imaginabas. Pero ¿cuáles eran los juegos típicos? Imagínate que yo no conozco México Ajá. y quiero saber cuáles son los juegos típicos de México. Pues mira, ahora que lo mencionas, una de las cosas más interesantes creo que yo viví como niño y que lo descubrí ya que estaba grande, fue que yo crecí en una zona de la Ciudad de México que se llama Tlatelolco. Ok. Tlatelolco era como un satélite de lo que era el Imperio Azteca. Ok. Y los tlatelolcas tenían una particularidad, que eran tlatelolcas porque eran tan bravos que ni los aztecas los podían conquistar. Entonces eran
una cultura súper aguerrida, súper brava, y vivían en un pedacito muy chiquito de la Ciudad de México, en donde todavía hay vestigios de sus pirámides. Ok. Y en esa zona hay una catedral del siglo XVI construida con las piedras de las pirámides, que es como lo hacían. Y ahí mismo está la plaza, se llama la Plaza de las Tres Culturas. Estaban unos edificios muy grandes, que son las torres de Tlatelolco, que eran pues de clase media. Y ahí nací yo. Entonces yo jugaba entre pirámides y catedrales del siglo XVI y edificios modernistas en una plaza histórica en donde años antes de que yo naciera sucedió una masacre muy fuerte de estudiantes por parte del gobierno. Entonces, que ha sido motivo de documentales y de películas. Sí. Entonces era un centro de energía bien fuerte ese Tlatelolco. Y denso. Y denso y hermoso a la vez. Yo obviamente como niño no sabía nada de la masacre, pero siempre he pensado que me ha de haber influido en mucho que mi backyard, que mi parque, que tu patio área de trasero, juegos eran exacto. pirámides. Y eso te iba a decir, o sea, es impresionante cómo tu alrededor te permea y hace lo que tú eres. Sí, O sí, sea, 100%. Yo creo que tiene que ver. De ahí nos mudamos a una casa que tenía un jardín muy grande, más cerca de donde trabajaba mi papá. Y pues jugaba con mis amigos a lo que jugábamos en México mucho. Ya sabes, de canicas, de hacer avioncitos de papel, todo ese tipo de cosas y muchos juegos pues con canciones típicas que me imagino las hay en Venezuela también, ¿no? De La Víbora de la Mar, todas estas cosas. Yo eso es lo que recuerdo de mi infancia. Obviamente no habían teléfonos celulares, ni habían maquinitas, ni había nada de esas cosas, ni video games, pero fue muy, muy padre porque todas mis memorias están llenas de juegos que tenían que ver con la creatividad, ya sea de imaginación o manual, ¿no? De hacer mis propios juguetes, de hacer mis propios juegos, de crear mis propias historias, ¿no? Y yo creo que eso también ayuda mucho a la imaginación y me da a veces pena ver ahora a los niños hipnotizados en los celulares porque a lo mejor están desarrollando otro tipo de creatividad, pero pues no me identifico tanto con ella, ¿no? No, porque tuvimos tú y yo la fortuna de crecer en una sociedad donde lo digital todavía no estaba desarrollado y no estaba tampoco a la mano. Correcto. O sea, porque eso primero llegó a ciertos estratos y después fue que fue Sí, como sí. bajando para que todo el mundo fuese asequible para el resto de las Sí. personas. ¿Eres hijo único o tuviste también No, hermanos? Tengo una hermana menor 2 años con la que jugaba a todo. Sí, éramos, ya sabes, a veces me tocaba jugar muñecas y a veces a ella le tocaba jugar béisbol y a veces le tocaba jugar fútbol y así. Entonces, sí, fuimos muy, muy unidos y creo que los dos desarrollamos mucho esa creatividad en los juegos. ¿Y a qué se dedica ella? Ella es economista, estudió economía, ahora es doctora tiene 2 doctorados en desarrollo humano y cuida a sus 2 hijos ¿Y está en México o está acá? en Houston. Oh, qué bien. Sí, acaba de emigrar a Houston, que era ya la última parte de mi familia que quedaba en México. Wow, imagínate. Y yo digo que hay algo que nos conecta con todo lo que somos nosotros y son los sabores. Yo te puedo poner un plato de comida aquí que si tú lo pruebas te puede hacer volar a la infancia y hacer un viaje en el tiempo Sí, sí. al instante. ¿Qué plato representaría un viaje directo a la infancia? Pues muy curioso porque mi mamá es nicaragüense. No. Entonces, pues dicen que uno es de donde es la mamá, ¿no? Y yo no fui a Nicaragua hasta mis 20 y tantos años. Bueno, no, mentira, fui cuando era un bebé, pero obviamente no. No lo recuerdas. No lo recuerdo. Pero regresé ya muy grande a conocer. Entonces, las comidas que se preparaban en mi casa tenían sabores nicaragüenses y yo no lo sabía. Entonces, siempre me da risa porque, te digo, cuando te vas de México y llego a Estados Unidos y empiezo a conocer otras culturas, incluyendo la nicaragüense, que es tan fuerte aquí en Miami, me doy cuenta que yo comía tacos con plátanos fritos. Cosa que no pasa en la Jamás. cultura mexicana. Y para mí era lo más normal ponerle asada con un platanito frito en medio, o quesillo blanco, o el arroz mezclado con los frijoles, el gallo pinto. Y esos sabores me transportan mucho a México, curiosamente, porque ahí los comía. Pero sé que son raíces nicaragüenses, obviamente, pues con todo lo mexicano, ¿no? Y los otros sabores, pues son los clásicos, ¿no? Los taquitos, las quesadillas, todas esas cosas siempre
pues fueron parte indispensable, ¿no? ¿Cuál era la especialidad o el plato que tú decías, este es el que más disfruto que hace mi mamá? Había un platillo que se llama salpicón, Ajá. que es nicaragüense. Ah, no es ni siquiera mexicano, sino nicaragüense. Es nicaragüense. Y cuando había salpicón a mí me encantaba. Y era carne mechada, carne fría, Ajá. con limón, con cebolla. Se me hacía delicioso. Hace años que no como salpicón, pero me gustaba mucho. Entonces es muy curioso porque yo crecí muy de casa, iba a la escuela y regresaba a mi casa. Entonces tenía toda esa sombrilla nicaragüense. Y no fue hasta que entro a la universidad en donde me empapo ya al 100% de la cultura mexicana en sí. Y esa curiosidad de la que te hablaba me hizo, o sea, decir, "Guau, ¿cómo no me había yo percatado de todo esto?" Un sabor que hayas descubierto en ese descubrimiento, valga la redundancia. Sí, pues por ejemplo, si me voy así muy, muy exótico, los moles, las salsas. Perdón, corrígeme si me equivoco, los moles son hechos con tortillas quemadas, ¿no? Sí, tienen como 50 ingredientes y eran hechos por monjas originalmente que pues no tenían nada que hacer. Con razón tenían tantas cosas, porque ya dedicaban Y tiempo a eso. tienen de todo, tienen chocolate, tienen tortilla, tienen chiles, tienen muchos ingredientes, entonces son sabores muy fuertes, muy pues únicos. Yo en todo el mundo que he viajado no he probado nada como un mole, ¿no? Creo que además es muy mestizo, es muy combinación de ingredientes españoles y prehispánicos. Y hay muchas variedades y es delicioso porque, bueno, hay diferentes, ¿no? Hay moles en Puebla, hay moles en Oaxaca, que son los dos que se pelean el liderazgo en moles, ¿no? Y a ver de quién lo creó primero. Sí, y son muy diferentes. Entonces, sí, tienes eso. Y otra cosa que me encantaba, los tamales. Yo amaba los tamales, sobre todo los tamales oaxaqueños. Qué cosa tan ¿Qué deliciosa. tienen los tamales oaxaqueños? Oaxaqueños. La masa es un poquito más pastosa, más suave que el tamal de otras áreas, que es más seco. Entonces está envuelto en hoja de plátano, no en hoja de maíz. Y es exquisito. Es una ¿Y delicia. recuerdas, Carlos, qué pasaba alrededor de la cocina cuando mamá estaba preparando algún platillo y ustedes como chamos o como niños corrían alrededor? ¿Qué era lo que se vivía? No corríamos, nos ponían a cocinar. ¿En serio? Claro, era parte de ello. Ahorita le digo a Vanessa que cuando cocinemos, y de hecho lo hemos hecho de una manera pues más moderna, porque se han convertido en videos, ¿no? Bien bonitos, de involucrar a León. Porque mi abuela, que vivía con nosotros toda mi infancia, cocinaba increíblemente bien. Ella sí era 100% mexicana. Esa es tu abuela por parte de papá. Sí. Ok. De hecho, nos heredó un libro de recetas increíbles que incluía repostería, de todo. Entonces ella siempre fue mucho de, vénganse que vamos a cocinar, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Entonces a mí me tocaba que si moler la nuez, que si, yo qué sé, picar algo, alguna fruta, alguna vegetal. Y sí, me imagino que para muchas de nuestras culturas la cocina es centro, ¿no? Y para Totalmente. México no es la excepción. Las cocinas mexicanas siempre han sido pues, el corazón, ¿no? De una casa. Y fíjate que viene a representar como un ancla a lo que tú eres o a quién eres. Sí, porque 100%. tu abuela te invitaba a ti y tu mamá a cocinar con ellas y a que aprendieran también. Y tú quieres replicar eso también con León, que es tu 100%. hijo, para que no olvide, imagino, de dónde vienen sus raíces, de dónde vienen Sí, esos sí, sabores sí. que lo hacen lo que es él ahora, ¿no? Y creo que además es una manera de educarte en cuanto a nutrición, es una manera de educarte en cuanto a salud, porque cuando preparas las cosas, a mí hasta la fecha cocinar me da tanta paz, me da tanto... Es como Te una relaja. meditación, sí, 100%, porque no puedes pensar en otra cosa más que en lo que estás haciendo, o te cortas un dedo o se te quema el arroz, ¿sabes? Tienes que estar bien presente. Y eso es algo que yo valoro mucho. Entonces, sí, para mí era increíble. Y te digo, visitar los mercados en México, para mí siempre fue una experiencia espectacular. O la ayuda que recibíamos en casa, pues teníamos en la Ciudad de México esa costumbre de traer mujeres de provincia, ¿no? Que venían buscando oportunidades de empleo y eran cocineras que tenían el sabor tradicional mexicano.
Claro. Y eran comidas deliciosas. O sea, Bueno, dicen que en los mercados de las ciudades es donde se conoce realmente una ciudad o un sí, país. 100%. Yo siempre que venían amigos de fuera les decía, vayan a tal mercado, tal otro. Vayan al mercado de Coyoacán, siéntense a comer unos tacos de maciza, siéntense a echarse unas quesadillas, prueben los chapulines, o sea, coman esas cosas. Los chapulines son ricos, yo los probé. Sí, hay unas cosas deliciosas. De verdad que es difícil de describir tanta variedad de tantas regiones de la cocina mexicana y en los mercados pues está ahí, ¿no? Y es fresco. Tal cual. De que lo acaban de matar el cochino hace 20 minutos. Sí, y la fruta está fresca, o sea, Sí, es sí, como sí. si la agarrasen del árbol y la ponen ahí. Sí, y el sabor entre es más distinto. fuera de la ciudad te vas, pues más rico, ¿no? Son los mercados. Tal cual. Sí, es una experiencia única. Te digo, yo amaba mucho viajar a provincia, no lo hago hace mucho, pero ir desde las regiones mayas o las regiones más del centro, ¿no? de México, o irte a la costa, ¿no? Siempre son experiencias Sí, wow, del paladar increíbles. Y vas viendo cómo va cambiando la gastronomía, los sabores, todo va cambiando. Todo cambia la gastronomía, la fisionomía de la gente, la ropa, los colores, los sabores, los olores, la y hasta los arquitectura, sonidos. Todo, la música, los instrumentos, el lenguaje, los acentos. Sí, si tú agarras de verdad un coche de la frontera sur a la frontera norte, atraviesas como mínimo unas 12 culturas totalmente distintas, pero totalmente, que parecería que estás en otro país. Y eso es México, es hermoso. Y es asombroso. Y si vamos a eso, vamos a los sonidos. ¿Qué se escuchaba cuando estabas pequeño, que papá y mamá son los que ponen música, o quizás la abuela mientras está cocinando es la que elige colocar alguna canción? ¿Qué música recuerdas de tu infancia? ¿Cómo se empieza a formar tu banda sonora? Con jazz y con música clásica. ¿Y había música de Nicaragua también ahí o todo Sí, no? habían discos de Nicaragua, que por cierto, hace poco en el programa saludamos a Miss Nicaragua. Ajá. Y me tocó a mí llevarle las flores y para, pues como un pequeño homenaje le canté Son tus perjúmenes, mujer, que es una canción nicaragüense, y casi se le salen las lágrimas. Entonces sí, había música nicaragüense que no era mucha ni muy variada, pero era muy específica, ¿no? Con ritmos muy específicos. Pero mi papá amaba el jazz porque él se crió en Canadá, entonces amaba el jazz y la música clásica, que me imagino que venía de mi abuelo. Y yo pues era más rebelde, ¿no? Yo empecé con toda la inyección de rock que llegó a México, de rock en español y rock americano. Y fue, te digo, hasta la universidad donde descubro realmente a los mariachis, los cantantes. Y créalo o no, hasta que llego a Estados Unidos no descubro la música de banda, la música norteña. O sea, pasó bastante tiempo para que descubrieras esa música. Pero fue muy curioso porque cuando yo llego aquí a Miami me contratan de reportero de entretenimiento y me empiezan como era el mexicano y aquí todo el mundo era cubano, me empiezan a mandar a entrevistar a estos grupos que eran grandes en Estados Unidos por la cultura fronteriza. Mi familia es del norte de México, de Tampico, pero yo nunca había ido a Tampico. Entonces, sí, cuando iba los fines de semana a las casas de mis tíos en México, sí había esa música, pero yo la identificaba como la música de mis tíos, ¿no? En mi casa no se oía. Y cuando llego acá y me dicen, no, tienes que entrevistar a los Tigres del Norte, tienes que entrevistar a los Cardenales, tienes que entrevistar, digo, empiezo a decir, no manches, era la música que mi tío oía. Y me cayó como anillo al dedo porque, de nuevo, mi curiosidad entró en juego y dije, a ver, ¿por qué oían mis tíos esta música? ¿De dónde salió todo esto? Y me enteré de toda la cultura, de por qué usaban esos instrumentos, por qué los grupos norteños son de una manera, por qué el grupo de banda es de otra, de banda sinaloense, por qué el grupo de música de la costa es distinto, con diferentes instrumentos. Y me empecé a apasionar de todo ese tema, que creo que fue lo que me sirvió para conectar también con tantos músicos que años después me tienen tanto cariño y que creo que es lo que me mantiene con chamba, la verdad. ¿Y recuerdas alguna agrupación que digas, esta la escuchaba siempre? De esa adolescencia o de la edad joven entre la universidad, cuando empiezas a escuchar el rock en español, que en México había por montones. Sí, mucho. Y estaban haciendo las carreras de los grandes exponentes que tenemos hoy en día. Claro, y de antes. O sea, hay grupos que ya no existen, pero por ejemplo el Tri con Alex Lora empezó cuando yo estaba bien chavito y era un grupo que
si me preguntas ahorita, pues se fusilaban los sonidos de los Rolling Stones, de grupos americanos y les metía letras en mexicano, Ajá. así. Entonces, yo gozaba mucho con ese tipo de música, pero yo crecí en una escuela americana. Para mi mamá, para ella era muy importante que yo hablara inglés. Entonces, mi educación primaria y secundaria básicamente fue 50-50 inglés-español. Entonces, ahí me metí muchísimo a los sonidos de los grupos de rock tradicionales, ¿no? Yo era amante desde los Rolling Stones, Def Leppard, Bon Jovi, todas esas bandas, yo me encantaban, era mi hit. Y incluso en mi escuela había festivales de música y yo hacía rap, yo rapeaba. Entonces poníamos música de rap, que en ese entonces no me preguntes dónde la conseguíamos, y le quitábamos la voz o la encontrábamos sin voz y yo escribía esos raps dedicados a las maestras y a las directoras. Entonces sí estaba muy empapado de la cultura americana, que pues era algo característico del círculo que yo crecí en la Ciudad de México y un poquito camuflajeado, ¿no? De las otras cosas. Pero te digo, en cuanto entro a la universidad, que me salgo de ese círculo, pues los papás de mis amigos oían a José José. Yo dije que nunca voy a olvidar. El primer día que un amigo mío trajo un cassette y lo puso en mi coche de José José, yo iba entrando al centro histórico. Tenía la torre latinoamericana al lado y cuando empieza esa voz de José José, yo dije, ¿qué es eso? Y todos mis amigos voltearon, ¿no sabes quién es José José? Yo nunca lo había escuchado. Y Juan Gabriel, y síguete. Igual, me agarró por ahí y yo cantaba Juan Gabriel y cantaba José José y hasta la fecha son mis grandes éxitos en karaoke. Escúchenme. Pero tremendo, o sea, tremendo como no es desde niño que empiezas a descubrir todo eso, sino que a medida que vas creciendo, Sí, tu sí. curiosidad y esas ganas de conocer más tu cultura 100%. te llevan a descubrir estos grandes exponentes de Claro, la y música. la arquitectura también, ¿no? Que está tan amplia, ¿no? En todo lo que tienes que absorber para poder diseñar un espacio. El arte, los sonidos, los colores, los olores, todo eso lo tienes que absorber y averiguar de dónde viene y de alguna manera crearte una teoría de por qué apasiona y por qué te seduce. Entonces, para mí eso fue padrísimo, hijo. Por eso, cuando me dijiste el nombre de tu podcast, dije, sí, claro, porque, o sea, eso es lo que hace una cultura, 100%. Los colores, los sabores y los sonidos. Y si vamos a eso, a los colores, yo los colores los relaciono. Al principio era relacionado con los artistas plásticos que ustedes tienen grandes. Tienen a Diego, tienen a Frida Sí, y sí. un montón más. Pero también lo veo como esas postales que se nos quedan tatuadas en la memoria Sí. de los paisajes. ¿Qué Sí. paisaje tienes tatuado en tu memoria de tu México, de la infancia, de la adolescencia y de la edad universitaria? Pues de mi infancia, me acuerdo que íbamos mucho en carro a Acapulco y pasábamos por toda la sierra, que son unos tonos verdes y cafés muy entre desierto y vegetación que se iban tornando selva cuando llegabas a la costa. Pero México la Ciudad de México tenía estos cielos bien particulares porque teníamos volcanes y teníamos explosiones de volcanes. Entonces habían años donde nos tocaba una erupción y el cielo era gris y habían veces que el cielo era un azul intenso. Siempre volteas hacia arriba en la Ciudad de México porque estamos en una especie de olla entre montañas y volcanes. Entonces el cielo era mucho una fuente de inspiración. Y los campos de México siempre son muy como pardos, ¿no? No tienen ese colorido que a lo mejor encuentras en los cultivos de flores de, no sé, de Europa o así. Pero hay algunas partes que yo visité ya en mi adolescencia, como donde se cultiva el agave azul, que son mágicos porque esa planta es azul, literal. Entonces ves estos plantíos de agave donde se cultiva el tequila azules. Pues son surrealistas. Entonces es bien bonito. Y bueno, ¿qué te puedo decir de Acapulco? Que yo iba cada que podía, o sea, en camión, aventón, como fuera, yo me iba para allá con los atardeceres más hermosos que te puedes imaginar. Yo recuerdo conocer una manzana en su árbol en una sierra de Saltillo, Ajá, en México. Primera vez en mi vida, yo tenía como 20 años, ver una manzana en el árbol. Sí. Qué cosa tan impresionante, porque soy de Venezuela y en Venezuela
no hay plantas de manzana, no hay sembradíos de mira. manzana. He visto la naranja en el árbol, la papaya, la guanábana o todos los frutos tropicales, Claro. pero una manzana no. Ah, Y mira. para mí fue, oh, de aquí es donde vienen las manzanas. Impresionante. Claro, sí, no, hay muchísimos cultivos. Y te digo, de nuevo, te vas a la parte sur y es selva densa, o sea, machete para entrar. Y luego te puedes ir hasta el norte, donde es desierto absoluto. Entonces hay todo ese matiz, ¿no? De colores y de cultivos y de tierras. Pero ciertamente los colores más fuertes son los de su gente tú mencionas a los artistas plásticos ya más contemporáneos, pero los colores prehispánicos son asombrosos, increíbles, ¿no? Tú vas a las pirámides y todavía hay vestigios ahí que te hace imaginarte estas pirámides gigantescas de colores. Entrar a una de esas ciudades para los españoles ha de haber sido algo inimaginable, ¿no? ¿Cuál de las pirámides le recomiendas que conozca primero una persona que no conoce México? Yo conozco las de Teotihuacán, Sí. la del Sol, la de la Luna, y fui hasta cuando todavía permitían subir completo la del Sol, Sí, que es la más alta, porque la de la Luna siempre estaba como hasta la mitad. sí. ¿Cuál es la que tú dices tienen que ir primero a esta porque ahí van a encontrar más arraigada la cultura todavía? Pues es que la Teotihuacán es muy interesante porque en realidad nadie sabe quién las hizo. y es la única que creo que puedes realmente vivir el diseño de urbanización prehispánico, que era muy ligado con el universo, con el macrocosmos y el microcosmos. Entonces es un recorrido que, si recuerdas, tú vas avanzando por plazas y para pasar de una plaza a otra tienes que subir y descubrir la pirámide que te espera y volver a bajar y perderla de vista y quedar en este espacio donde solo Sí, puedes son ver. como cuadrículas. Somos cuadrículas y tiene que ver mucho con la cosmogonía que ellos tenían de cómo entender la vida y cómo entender el universo, ¿no? Que vas por estas etapas en donde si sales de una etapa siempre sabes a dónde vas, pero al estar metido en una situación, en una época, en un entorno, pierdes un poquito la perspectiva, ¿no? Y te tienes que concentrar. Entonces ahí lo vives, ahí lo sientes, ahí lo puedes experimentar. Si vas a otras pirámides como las que hay en Quintana Roo, en Yucatán, es hermoso porque están en la mitad de la selva y la imaginación pues se te explota, Vuela. ¿no? Pensando cómo vivían estas personas en total armonía ahí en esas selvas tan densas. Entonces esas muy bonitas. O si no, irte a las de Oaxaca, Monte Albán, si quieres algunas similitudes como Machu Picchu, ¿no? El Machu Picchu de México, en donde también tienes esa sensación del macro y el micro, de cómo las estructuras parece que hacen eco de las montañas alrededor. Y es bien bonito. Entonces, no te diría por cuál empezar, te diría trata de experimentarlas todas porque Tulum no tiene que ver nada con Chichén Itzá, no tiene que ver nada con Tula, no tiene que ver nada con los mixtecos, ni con los zapotecos, ni con los teotihuacanos, ni con los aztecas. O sea, son rollos totalmente distintos. Vas a encontrar cosas diferentes en cada una. Es que es como que te diga, ¿a quién prefieres? ¿A los griegos, a los romanos o a los sumerios? ¿No? Pues, o sea, se dividen por siglos de distancia en épocas. Y creían en cosas distintas y tenían métodos de construcción distintos, pero todos sin duda te hacen que la mente te dé vueltas, ¿no? Te huele. Sí, hablamos un poco acerca de la trayectoria que llevas, Carlos, porque estuviste en El Cordero Flaca, Sí. Noche de Perros, Sí. y él es un muy buen profesional que está siempre en silencio. Sí, no, eso sí nunca. No, esa No, es mi porque mujer. no, hay que contestarle, a Sí, juro. total. ¿Qué es lo que has aprendido en todo este tiempo frente a las cámaras y en esa constante curiosidad que te mantiene en lo que estás haciendo actualmente? Pues he aprendido que la vida es muy rica gracias a las personas que conoces. No hay una canción, no hay un lugar, no hay un evento, no hay un diseño, no hay nada, un platillo, no hay un color, un sonido ni un sabor que no tenga detrás una persona que pensó en algo, ¿sabes? Para mí ha sido un aprendizaje
de cómo conectar con la gente, de alguna manera te trae una sensación de felicidad. He aprendido que la conexión que haces con las personas es de lo que se trata estar vivo. Te digo, llevo 30 años haciendo esto, no sé cuántas entrevistas haya hecho, no sé con cuántas personas haya hablado, pero te puedo decir que siempre digo que vivo en un mundo de amigos que no conozco, porque todo mundo ha escuchado la conversación que tuve con alguien más, todo mundo ha visto cómo me he comunicado con otra persona y he aprendido que esas ganas de comunicarnos es lo que nos une. Más allá de que si es en televisión, en radio, en redes, que todo lo he hecho, creo que es muy bonito porque hemos perdido mucho ese... Y ahora lo siento más. Ahora Totalmente. con las redes, nunca lo pensé, porque cuando nacieron yo me emocioné mucho, porque pensé que esa hiperconectividad iba a crear una hiperconexión. Y veo que esa hiperconexión lo que ha hecho es frenar la comunicación. Totalmente. Y es muy loco verlo, porque yo aprendí en la escuela de saludar, ver a los ojos, sonreír y preguntar y quedarte callado y escuchar y pensar y ver si lo que estás escuchando te cambia, creces. O resuena contigo, exacto. Y es una hiperconexión que si la analizamos es vacía, Sí, porque no existe realmente una conexión. Hay mucho que agradecer. Yo agradezco conocer más de tu vida a través de los breves instantes que tú compartes en redes sociales. sí. Porque a veces la gente se crea el mal concepto de que lo que ve en las redes sociales es el todo de la persona. Y resulta que tú no compartes pero lo el triste todo es allí. que a lo mejor no me van a ver nunca, porque a lo mejor su algoritmo los lleva simplemente a conectar con otro tipo de personas Otro tipo de contenido y todo, sí. y te meten en esa burbuja, ¿no? Es para mí un fenómeno bien interesante, pero sí, yo lo que aprendí durante tantos años, porque yo empecé haciendo comerciales, que era mucho conectar con quien me veía, ¿no? A través de conocer un producto. Exacto. Luego hice bromas en la calle con Lente Loco, Lente loco. que fue mucho conectar a través de la risa. Luego hice Primer Impacto, que fue conectar con músicos a través de su arte. Luego hice programas como Gordo y la Flaca, que fue comunicar historias de artistas con la gente y fue conectar a través de ese, yo creo, factor de gente que tienen los artistas, ¿no? Porque sufren divorcios, sufren muertes, sufren éxitos, derrotas. Entonces eso la gente lo vive también. Tal cual. Y de ahí pasar a un programa tal vez como Noche de Perros, que mencionaste, que era mucho más entretener a las personas que ya se iban a dormir. Entonces era crear esta serie de juegos y fantasías aludiendo a la imaginación de las personas. Y luego un Despierta América, que era al revés, era despertar a la gente, ¿no? Con información, con energía. Y con alegría y energía, que eso es bien complicado. Bien bonito. Entonces te digo, todo ese proceso tenían un hilo conductor que era comunicar, que era lo que me decías, un comunicador, ¿qué es lo que hace? Pues yo siento que es tus experiencias, poder dárselas a otra persona de una manera que la hagan suyas. Y por eso lo más importante es entender la persona que está detrás de la historia. Entonces, como decías tú, ahora sí, yo tengo 100,000 amigos, ¿no? En mis redes sociales, lo que sea que tenga cada quien, pero a lo mejor ni los conoces, a lo mejor no conectas con ellos y a lo mejor te estás aislando de otros 500,000 con ideas que te podrían hacer crecer. Tal cual. Y eso se ha perdido. Se ha perdido. Hoy lo hablábamos en esta junta que te dije que teníamos, de qué ofrece la tele que no ofrece el streaming, ¿no? Y una de las cosas que ofrece es los momentos en vivo, que cuando está pasando algo en vivo, no cuando tú te conectas. Todo mundo se conecta en ese momento en el tiempo. Y ese momento en el tiempo que antes se reflejaba como cuando yo hacía Gordo y Flaca, que a las 4 la familia se sentaba a ver los chismes y podías comentarlo con tu abuelita, con tu hijo, ya se ha perdido. Y es bien fuerte porque son momentos
que yo por lo menos recuerdo, sé que las familias que me saludan en la calle valoran y que ahora ya no es lo mismo porque a lo mejor si Cristian Nodal y Ángel Aguilar X, tú lo vas a ver a lo mejor a las 3 de la tarde, yo lo voy a ver a las 5, tal vez manejando, a lo mejor mi hijo lo va a ver 3 días después, a lo mejor mi abuela no lo va a ver. Entonces pierde esa... Sí, es como una especie de magia. Sí. El hecho de congregar a una familia para ver algo que lo están viendo al mismo tiempo como lo estás diciendo. Y tú dijiste algo muy interesante hace rato, cuando te nombré las nuevas generaciones que llegan, entonces vienen los grandes cambios en las cadenas. Y dijiste algo, a mí no me daba miedo, más bien me emocionaba que alguien nuevo llegara, Sí. porque era nueva, o sea, una mente fresca, con nuevas ideas, que iba a renovar lo que estabas haciendo. ¿Qué sentimiento te genera el tema de las redes sociales y el streaming que está compitiendo ahora con tu casa matriz, que es la televisión, que es a lo que has estado acostumbrado durante estos 30 años y que te has ido adaptando porque también dices que haces redes sociales? Claro. No, nada, porque sí, como el término creo que ha fraccionado la atención de la gente en el sentido de que a lo mejor ahora, pues sí, a lo mejor está, yo qué sé, el noticiero y tú estás viendo tu serie en Netflix y ya no ves el noticiero, o estás viendo Netflix, pero de repente te sale una notificación en TikTok. Entonces te conectas a TikTok y ya no estás viendo Netflix, sí. streaming. Pero a lo mejor en TikTok te dicen que está pasando algo en este momento en vivo, entonces apagas Netflix y te conectas a la televisión a ver qué está pasando. Entonces, creo que son complementarios. No siento nada, siento nostalgia porque veo la desconexión, pero no siento un riesgo. De hecho, una frase que hoy dijo uno de mis jefes, hablando de eso, dice que está el streaming, está las redes, entonces dice, nosotros nos tenemos que enfocar en lo que todos en este lugar, éramos fácil 100 personas, si no más, en lo que todos en este lugar sabemos hacer, que es televisión en vivo. Y eso nunca lo va a tener nadie más. Y es verdad. Ni los lives tienen todavía la capacidad, ¿no?, de esa producción, de esa conectividad, ni Netflix ahorita está tratando de hacer en vivos, ¿no?, como lo del Canelo y eso. Pues a ver qué tal les va, pero va a ser una competencia sana. Creo que no es un Pero factor siempre de existía riesgo. con los canales de televisión. Sí, pues mira, no sé si te acuerdas, pero al principio habían 5 canales, luego habían 700 con el cable, Ajá. luego habían 3,000 con las antenas parabólicas, ahora hay 20 millones con las redes sociales. Totalmente. Y los que son buenos sobreviven. Así es. Los que tienen talento y los que han forjado algo. Porque a mí siempre me preguntan, ¿cómo haces para mantenerte en todo esto? Para mí el tema es la constancia. Sí, sí. Porque pueden salir otros podcasts que sean muy buenos en el tiempo, o sea, 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero si quien lo está haciendo deja de hacerlo, ya no representa nada Sí, dentro del espectro. Y si lo dejas de hacer es porque no lo amas. Tal cual. Porque si lo amas, no lo vas a dejar de hacer. Ujú. Yo hago lo que hago porque lo amo, ¿sabes? Amo mucho estar en televisión. Amo mucho Aquí son tú y aquí mi compadre. En Román, un canal de exacto. televisión son miles de personas que funcionan al unísono para cada segundo de transmisión. Y eso es algo que a mí nunca me va a dejar de fascinar o sea, yo cada segundo que estoy al aire tengo 3 personas en el oído, 2 enfrente diciéndome qué hacer, un camarógrafo en coordinación conmigo, otros talentos haciendo esta armonía. Sí, es como una orquesta. Es infinita y sabes que esa señal se va a una oficina de gente que tal vez ni conozco, que le está trepando al satélite y que este satélite lo está mandando a otros canales en donde hay gente recibiéndolas y mandándolas. ¿Cómo no te va a enamorar de eso? Emocionar eso, ¿no? sí. A mí mi mujer me dice, ¿por qué no haces más lives? Digo, porque no me apasiona estar enfrente del teléfono en mi baño. Exacto. No es lo mismo. Y es eso, es el proceso creativo lo que a mí me apasiona. Entonces, a ti te apasiona esto, lo vas a seguir haciendo. No creo que sea un tema de dinero, de que me voy a hacer rico con esto. Creo que es un tema de amor y eso es lo que sobrevive, el amor por lo que haces. Tal cual. Y hablaste de algo muy bonito que era tu mamá nicaragüense, tu
tu papá mexicano, y eso habla de crecer en una cultura mixta, Sí. donde se unen dos y entonces nace el mexicano con más riqueza, porque tienes más cosas. Y te tocó o elegiste a una venezolana para compartir tu vida y ahora tienen a León. Sí. Aparte de estar con ustedes cocinando, ¿de qué otra forma le comparten la cultura? La mexicana y la venezolana, porque ahora tienes dos también. Tengo más. Porque Vanessa nació en Venezuela, Ajá. pero su papá es Colombiano, algo así, ¿no? Cubano, Ajá. de sangre española, Ok. y su mamá es colombiana, Ajá. de sangre libanesa, y mi mamá es nicaragüense, y mi papá es de la frontera del norte de México, y yo soy chilango de la ciudad, y ahora vivimos en Miami. Entonces, pues súmale. Ahí ¡Viva van la como- hispanidad! Ahí van como 10 culturas metidas todas en uno. Entonces, yo siento que lo que más importa cuando haya tanta mezcolanza es cómo manejas las relaciones, ¿no? Ujú. Nosotros tratamos de sentarnos a la mesa a comer juntos. Nosotros tratamos de que si cocinamos, si esté ahí participando de alguna manera, que escuche música, que le guste el baile, que le guste esas cosas, no necesariamente los mismos sabores ni los mismos sonidos, pero que le dé el mismo valor a las cosas sencillas de la vida que te exaltan los sentidos, ¿no? Que para mí como mexicano todos los sentidos estaban siempre exaltados, ¿no? Siempre había algo que ver, siempre había un sonido que escuchar, un sabor que sentir, un olor en la calle que descifrar, texturas por todos lados. Entonces, cuando tu felicidad o tu sentido de estar presente se basa en tus 5 sentidos, creo que se vuelve algo muy rico y algo muy de nosotros. No sé si tanto de otras culturas, pero sí sé que de los latinos lo es, y eso es lo que le tratamos de transmitir a León: mucho apapacho, mucho contacto físico. Si eso se transmite, que él le guste una música que a lo mejor ni conocemos ahorita, o que empiece a comer comida que ni siquiera existe ahorita, vete a saber lo que hay en el futuro, ¿no? Pero ya le pones a León música mexicana, norteña, De todo todo. esto, gaitas, música todo. venezolana, todo. Gaitas no. Gaitas no oímos, la verdad. Pero, ni en diciembre, ni en Navidad. Pero, no. Te digo que Vanessa nació en Venezuela y vivió ahí unos cuantos años, pero no absorbió la cultura venezolana. Absorbió más la cultura Libanesa y colombiana, colombiana. yo creo, un poquito, y mexicana, porque vivió muchos años en México. Pero sí, mi hijo ha probado chapulines, ha probado todo. Le ponemos vallenato, música clásica, le ponemos mariachi, le gusta mucho la música de balada, o sea, le gustan muchas cosas que siento que tiene mucho valor, más allá de qué escucha, que escuche, ¿sabes? Que sea una persona que le guste. Tal vez, ahora que te lo estoy diciendo, tal vez le estamos enseñando a ser curioso, ¿no? Eso te iba a decir, que tenga curiosidad por conocer, por escuchar. Quizás no le vaya a gustar lo que vaya a escuchar, pero que lo escuchó y tenga su criterio. Y que recuerde. Porque yo no sé tú, pero yo me acuerdo del primer baile con mi mamá, que me sacó a bailar para que me gustara el baile. Yo no quería y me tiré en el piso. O sea, lo recuerdo. Recuerdo mi papá llevándome al mercado a comer. No, obviamente en ese entonces no lo hice, pero a comer partes de la vaca y el toro que Sí, sesos, en mi lengua, vida, cosas. sí, ya sabes, hubiera probado. Recuerdo, como te decía, la música en casa de mis tíos. Recuerdo la música en mi casa. Recuerdo la primera visita al Museo Tamayo a ver Picassos con mi papá. Entonces, cuando entiendes que tus memorias se tatúan en tu ser a través de tus sentidos, pues eso es lo que le quieres representar o compartir a tu hijo. ¿Sabes? Si te digo, si le gusta el mariachi o no, no sé, pero le encanta. Yo se lo compartí y él ya Le decidirá. encanta, sí. Él sabe que los domingos
si vamos a Chabela, que está aquí, a Ajá. la vuelta, hay mariachis. Y cuando ve un grupo musical dice, mariachis. Entonces, pues para mí eso es muy bonito, pero no es que me enorgullezca que le guste o no le guste el mariachi, es que sé que le gusta la música y eso me hace muy feliz. ¿Recuerdas en la etapa escolar cuando regresabas de la escuela, esta escuela americana donde estudiabas, a qué olía tu casa cuando llegabas? Sí, sí, olía a tortillas, olía a carne, olía a cocina, olía a cocina. Siempre, pues porque era la hora de comer y te digo, teníamos siempre una cocinera que se habían traído de algún pueblo, entonces siempre estaban con sus platillos y Y las tortillas frescas. sí, sí. O si no, pasábamos a la tortillería, que todos los días regresando era parada obligatoria la tortillería, que sí, están saliendo las tortillas calientitas y ahí mientras estás esperando, las mismas señoras de la tortillería te daban un taquito de sal. Te lo comías ahí mientras esperabas tu kilo de tortillas. Qué sabroso. Y eso, pues sí, te digo, son memorias. Porque así te lo estoy contando y veo a la señora de las tortillas, la tortillería, el carro de mi mamá, el trapo donde poníamos las tortillas. O sea, es una conexión tan fuerte. Sí, increíble. Entonces, hay que hacer que los hijos usen esa magia que son los sentidos para tatuarse memorias de los momentos que les van a recordar amor y les van a recordar familia. Y a lo largo de esta conversación he descubierto en ti que son los pequeños momentos o los detalles los que han marcado eso. Sí, Porque no me has 100%. dicho algo que tenga un gran valor económico. No. Son instantes y detalles. La comida, el salir a un museo, todo Sí, esto, sí. los que han creado tu memoria. Sí, sí, mi familia nunca tuvo mucho dinero. Vivíamos bien, pero no teníamos grandes lujos. Y afortunadamente mi mamá fue muy partidaria de que yo conviviera con gente de mucho dinero. Entonces se metió como maestra para conseguirme una beca, una de las mejores escuelas, que es la escuela americana. Entonces yo viví rodeado de mucho dinero de otras personas. Entonces yo nunca lo vi De como... disfrutar de la vida de las otras Sí, personas. yo nunca lo vi como algo que me faltara ni que lo envidiara porque lo compartía con otros. Ajá. Entonces nunca le di el valor, pero pues gracias a Dios este trabajo que tengo me ha dado las cosas materiales que jamás pensé tener. Pero si me dices qué es lo que más, qué es lo que más valoro, haber viajado el mundo entero y que siempre digo que soy millonario de tiempo, que a las 12 del día recojo a mi hijo de la escuela y paso toda la tarde con él. Para mí vale millones de dólares. Totalmente. Sí. De la personalidad de tu papá, si los ves ahorita desde afuera y recordando todo lo que viste con ellos, ¿qué hay de sus personalidades en ti que lo reconozcas? Pues de mi papá que hablaba hasta con el perro. Sí, me acuerdo. Ya sabemos de dónde viene tu... A todos lados, a donde entraba, siempre tenía algo que decir, una broma que hacer. La gente le sonreía, la gente le hacía algún tipo de gesto cariñoso. Jamás lo vi enojado con alguien o peleando con alguien. Nunca. La verdad que eso lo valoré mucho y lo hago yo ahora que te digo que vivo en este mundo lleno de amigos que no conozco porque es maravilloso. Ayer entré a comprar un pan y la señora me regaló un café. Me dio las gracias porque en la mañana ya entra a las 11, entonces me ve en la mañana y me dijo, gracias por entretenerme en lo que vengo a trabajar. Ten un café gratis. Y yo, gracias. Entonces eso para mí es increíble y creo que es directamente alineado con mi papá. Ajá. Y de mi mamá, pues mi mamá es muy positiva, muy optimista y de alguna manera me inculcó mucho la fe y lo importante de la familia, ¿no? Su familia no fue siempre la más unida, pero creo que eso la hizo darse cuenta de lo necesario. Entonces yo ahorita, bueno, siento que mi papel principal es mantener mi familia unida a costa de lo que sea, hijo. Y es bien interesante saber que viene de ahí. Te voy a decir unas palabras para que des unos términos cortos, a ver qué significan para ti. El éxito, Felicidad, México, lindo y querido, el lente loco,
risas, Despierta América, ayuda, El Gordo y la Flaca, chisme, Noche de Perros, alegría, Hoy Día, liderazgo, León. amor. ¿Cómo hace Carlos Calderón o Carlitos Calderón para proteger algo que es vital en el ser humano, que es la intimidad, estando en un medio tan sobreexpuesto? ¿Cómo haces para proteger tu intimidad, eso que representa la familia y tu espacio cerrado? Yo creo que si eres honesto y no necesariamente en la televisión, sino en cualquier cosa, la misma gente te protege. Si eres una persona que transmite cosas buenas, las cosas buenas te llegan. Yo he estado en situaciones en donde gente mala ha querido atacarme para sacar una nota, para sacar provecho. Y la misma gente es la que me ha cobijado. La misma gente es la que me ha defendido. Y eso creo que es un testimonio, ¿no? De que no te tienes que proteger tú, tienes que conectarte para que tu comunidad te proteja, porque eres parte. Yo creo que mucha gente cree que cuando estás en la tele eres aparte, ¿no? Pero eres parte. Eres la parte que conecta. Así Entonces, sí, tienes que tener los pies en la tierra en ese sentido y simplemente disfrutar. Te digo, si te enfocas en la gente, no hay más. ¿Cómo le presentarías a México a una persona que no la conoce? Estamos celebrando el mes de la herencia hispana Sí. y los mexicanos han hecho un gran trabajo para transmitir su cultura a través de la gastronomía, de la música, de los paisajes, de todo lo que tienen a todo el mundo y Sí. principalmente aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo le presentarías tú a México a una persona llevándolo a algún lugar, dándole una comida y poniéndole una canción? Yo lo llevaría a la Ciudad de México, tal vez lo llevaría al centro histórico, tal vez hasta lo llevaría a Tlatelolco. Le daría unos taquitos de maciza hechos en el mercado con un buen mezcal artesanal. Ajá. Y le pondría el son de la negra para que se emocione y cante. Es algo que tiene México y si me dijeran por qué visitar México, yo les diría, no por ser mexicano, pero por ser alguien que ha recorrido el mundo entero, te puedo decir que México es el único lugar donde yo he estado donde todas las culturas del mundo han cruzado y han dejado algo porque siento que se han querido quedar. Porque México tiene al centro de todo una gente con un corazón tan grande y tan especial que acepta la mezcla, acepta el cambio y le encanta servir. Le encanta hacerte sentir bien. Y yo no he estado en muchos lugares que tengan eso. México estaba en el cruce entre Asia y Europa, entre Estados Unidos y Sudamérica, entre todo el universo cultural que había durante siglos, pasaban por México. Entonces se quedó todo se quedó ahí. Tenemos influencia china, tenemos influencia española, portuguesa, francesa, inglesa, americana, sudamericana, tenemos grupos indígenas, tenemos comida del mar, comida de la montaña, tenemos música con instrumentos europeos, prehispánicos, hay grupos musicales que usan violines junto con conchas. Es una locura y nunca acabas de sorprenderte de que agarras el coche y en 5 horas estás en otro universo. Entonces, si alguien no conociera México, yo le diría, vete al Distrito Federal, asómbrate de lo que es el ombligo de la luna, porque eso es lo que quiere decir México, y viaja. Y vas a ver que nunca vas a querer irte, tú tampoco. Hay mucha gente que lo ha hecho, hay mucha gente que se ha quedado.
ha ido y ha descubierto eso que tú describes con tanta pasión y con tanta emoción y ha decidido quedarse. Yo estoy inmensamente agradecido porque he conocido a un comunicador curioso, alegre, emocionado en describir su cultura y su vida Sí. a lo largo de estos 30 años de trayectoria y lo que fuiste descubriendo cuando ibas creciendo, porque vienes de una mamá nicaragüense con cultura, viviendo en México y dice que no conociste lo mexicano a profundidad, sino en la etapa universitaria, Sí, sí, y eso te abrió a un universo nuevo. 100%. Y el ser curioso te permite mantenerte vigente, que es tan necesario para seguir haciendo lo que te apasiona, que es la televisión en vivo. Sí, sí. El comunicar desde las... que ya cambiaron el horario, creo, ¿no? En hoy día Sí. les dieron una hora más para Están dormir. experimentando. ¿A qué hora te despiertas para ir a hoy día? Pues antes me despertaba a las 4:30, ahora a las 5:30. Bueno, pero es una horita Es más una horita. que ayuda. Y eso es digno de admirar, porque no todo el mundo está dispuesto a, si le ponemos un término, a sacrificar horas de descanso, horas de sueño, por alcanzar sus sueños y compartir su talento con las demás personas. Y eso lo admiro, de verdad. Y Gracias. te lo Creo agradezco. que va de la mano con lo que te decía. Si amas lo que haces, no hay sacrificios. Hay ganas. Totalmente. Así que estoy inmensamente agradecido de que hayas Gracias. compartido con nosotros No. ratito. Un placer. Te voy a decir lo que decimos en México. Franklin, mi hermano, ya eres mexicano. Porque dicen por ahí que los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana. Así es, así es. No quiero que te vayas de aquí con las manos vacías. Te doy este gift card de la gente de Miyako Doral. Ah, qué rico. En Miyako han hecho eso que hablamos de las culturas, de fusionarse, porque ellos tienen lo asiático con lo peruano. Qué rico. Tienen un ceviche espectacular. Un ceviche de pork belly también, que es buenísimo. Sí. Que Esa es esa otra cultura increíble, la peruana. Totalmente, totalmente. Y la gente de la margarita. Ah, mira, no sé qué si has cool. probado la margarita, No. pero la margarita está aquí en el Doral. Qué rico. Y aquí en esta bolsa hay una selección de platos latinos. Entonces vas a conseguir un pollito ripiado, como dirían los cubanos, que no sé cómo le dicen en México, que es mechado, con frijoles, vas a tener los tamalitos, nosotros le decimos bollitos en Venezuela, pero vas a tener unos tamalitos en hoja de plátano que está amasado con puerco y tal, todo esto delicioso. Aparte unas hallacas venezolanas. Buenísimo. ¿Y qué más? Te vas a encontrar los platos latinos ¿Y aquí. es la Margarita por Isla Margarita? Puede ser que se llame la Margarita por la isla de Margarita, porque son unos venezolanos los dueños de la Seguro, Margarita. ¿verdad? Pero se encargan de tener infinidad de platos de todas partes. Qué maravilla. O sea, para que la gente sienta lo que de verdad es la gastronomía latina. Mira, aquí hay un regalo de la gente de Unique. Qué lindo, muchas gracias. Ahí vas a encontrar, esa es una obra de arte Ah, míralo. de un artista plástico venezolano que para nosotros los venezolanos tiene mucho significado. Eso que tú ves allí está a escala en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que es donde sale todos los vuelos internacionales fuera de Venezuela, ¿no? Y donde llegan todos los venezolanos. Entonces eso significa muchísimo para nosotros, Claro. porque es algo emotivo, algo que te conecta también 100%. con lo nuestro. No, y además, pues su aeropuerto representa tantas cosas, ¿no? Totalmente. Sí, de su país que quiero tanto y que me pesa mucho verlos sufrir tanto. Bueno, pues esperamos y bueno, yo mantengo la fe de que algo va a pasar y vamos a salir de esto. 100%. No hay mal que dure 100 años. Así es, Carlitos, mil gracias. A ti, mano. Muchas gracias y muchas gracias a tu público. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por Miyako Doral, un tatuaje de sabores en tu paladar. La Francia Joyería, elegancia y estilo en cada pieza.